Hola jóvenes, nos encontramos en nuestra primera sesión síncrona de la unidad número 3 llamada Los Sistemas Vivos de nuestro módulo número 14 llamado El Universo Natural. En la sesión de hoy abordaremos lo que es la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 6. Para este grupo, número 46 del módulo 14, campus 4, G22. Ahora, jóvenes, les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual. Jóvenes, para comunicarnos en esta sesión síncrona, pueden escribir las dudas directamente por medio del chat de esta plataforma Zoom. Pueden indicar con precisión la duda que se les esté presentando. Solo vamos a resolver dudas que estemos tratando para esta semana. Si tenemos tiempo, podemos abordar dudas de las semanas anteriores. Es importante que sigamos con las normas de comunicación virtual. Esta sesión se está grabando para nuestros compañeros que no pueden asistir y la voy a subir a la plataforma YouTube. Les voy a proporcionar la liga por medio de las novedades. Y para las reglas de comunicación, para la grabación, ahí va a ser más fácil el precisar en qué minuto, incluso en qué segundo se nos está presentando esa duda. Solo voy a resolver dudas que se estén presentando en el video y es importante que también sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el aprendizaje de esta semana? Bueno, vamos a aprender sobre la relación entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. Después vamos a explorar cuáles son esos procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Jóvenes, vamos a aprovechar estos conocimientos que ya tenemos de la semana número 1 y la semana número 2, junto con integrándolo con los conocimientos de esta semana, para poder reflexionar cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Vamos a recordar el propósito formativo de nuestro módulo número 14, que es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo que permitirá al estudiante el que comprendan la estructura de la materia y la interrelación de la energía. Nosotros ya conocemos el átomo, ya vimos cómo evolucionaron esos modelos atómicos, ya conocemos lo que es la energía, diferentes tipos de energía, conocemos esas leyes. Ahora vamos a ver cómo se relaciona todo eso que hemos aprendido con los organismos vivos, como nosotros mismos. Y que existen diversos tipos de organismos. Ahora con ello, jóvenes, nuestra actividad integradora número 5, llamada Los Seres Vivos, tiene como propósito comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y tipos de organismos. Los científicos han realizado una clasificación de los organismos vivos y también han encontrado las características que diferencian a los organismos vivos de la materia inerte. Este conocimiento ha servido para entender cómo funciona nuestro organismo y el de otros seres. Esta es la oportunidad de aprender más sobre nosotros mismos como seres vivos. Jóvenes, existen diferentes tipos de organismos vivos. La filogenia nos indica esos estudios genéticos de esos seres vivos que descendemos, todos evolucionamos de un organismo primigenio. En aquellos momentos en que la Tierra era diferente a como la conocemos hoy, surgieron esas primeras formas de vida y se empezó a diversificar. Los científicos han clasificado las diferentes formas de vida de acuerdo a sus características en diferentes reinos, en diferentes especies, en diferentes grupos, pero hay características que compartimos todos los seres vivos, desde las diminutas bacterias
hasta los enormes elefantes. Incluso los árboles compartimos características que esa materia inerte no posee. En esta semana nosotros vamos a aprender sobre esas características. Espero que les guste mucho las actividades de esta semana. Realmente son actividades sencillas, creo yo, o yo lo considero así, pero son muy importantes porque van a integrar todo ese conocimiento abstracto que aprendimos en la primera semana, que los electrones, que los átomos, que los enlaces, en la segunda semana, que la energía, los diferentes tipos de reacciones químicas. Hoy ya estamos listos para aprender a relacionar esos conocimientos con esos procesos fisiológicos que pasan en nosotros, que pasan en nuestras mascotas, que pasan en diferentes seres vivos. Espero que les guste mucho. ¿Qué vamos a necesitar para esta actividad? Bueno, necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales y vamos a identificar la existencia de organismos unicelulares. ¿Qué vamos a entregar, jóvenes? Ya no vamos a entregar un video ni una grabación. Lo que vamos a entregar va a ser un documento en un procesador de textos, perdón, el cual va a contener las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares y algunos ejemplos de organismos unicelulares y su aplicación en la industria alimenticia. Eso es muy importante. ¿Cómo lo vamos a realizar? En nuestro documento vamos a insertar una portada que contenga nuestros datos de identificación y el título de esta actividad integradora número 5. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir las 8 características de los seres vivos. Vamos a utilizar el formato que se nos proporciona en la propia actividad, donde nosotros vamos a colocar una imagen que ilustre a esa característica. La descripción, jóvenes, tiene que ser breve, pero no va a ser tan breve como solamente para identificar esa característica. Hay que poner una pequeña descripción, pero que sea precisa y concisa, jóvenes. Y una imagen que vamos a tomar de internet que tenga relación con esa característica de los seres vivos. Vamos a describir en un párrafo de 8, mínimo de 8, jóvenes, a 10 renglones lo que son los procesos vitales. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Vamos a tomar como base para hacer nuestro cuadro comparativo el propio cuadro que nos marca la actividad. También, jóvenes, vamos a mencionar 2 organismos unicelulares que se utilizan en la industria alimenticia y vamos a agregar 3 ejemplos en los cuales vamos a anotar el nombre y los productos que derivan de la utilización de ese microorganismo. Por ejemplo, el Streptococcus thermophilus lo podemos utilizar para la elaboración de yogur. De esa forma nosotros vamos a llenar ese cuadro comparativo. Este documento lo vamos a guardar con la nomenclatura que nosotros ya conocemos, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. ¿Cuáles son esas propiedades de la vida, esas características de la vida, jóvenes? Los biólogos han identificado varias características comunes a todos los organismos que conocemos. Aunque las cosas inanimadas pueden contener algunos de estos rasgos, solo los seres vivos poseen todas, jóvenes. Es por eso, y hoy en día tenemos un mayor conocimiento, un conocimiento general, de un virus que realmente ha afectado a toda la población mundial, pero los virus pueden tener algunas características de los seres vivos, pero no todas. Y entonces los virus no son seres vivos. Para que sean seres vivos, deben de tener todas estas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, los seres vivos poseen estructura, están altamente organizados, es decir, contienen partes especializadas y coordinadas. Desde un ser humano que, por ejemplo, posee extremidades,
están coordinadas con nuestras falanges o nuestros dedos. También los diminutos seres como las bacterias contienen partes especializadas, contienen flagelos, que son partes que le dan movilidad. Algunos de esos microorganismos realmente no contienen flagelos, pero contienen otros tipos de pelos proteínicos que les permite anclarse, que les permite incluso el desplazarse, no propiamente flagelos, pero esas son partes especializadas. Organismos pluricelulares como un elefante, como un ser humano, poseen esas partes especializadas, y también los organismos vivos más simples como los organismos unicelulares. Otra de las características de la vida es de que poseen organización. Todos los seres vivos se conforman de una o de más células, y las células se consideran como esas unidades fundamentales de la vida. Incluso aquellos organismos como los organismos unicelulares poseen dentro una enorme cantidad de organelos especializados. Son altamente complejos, esos pequeños y diminutos seres vivos. Ahora imaginen lo complejo que llega a ser un ser humano, lo complejo que llega a ser un árbol. Bueno, ese es el tipo de organización que tiene. Hablamos sobre árboles, hablamos sobre elefantes, esos son organismos pluricelulares, ya que además de esa estructura y organización, tienen también esos niveles de estructura. ¿Por qué coloco la estructura y a la organización? Porque tienen una interrelación muy cercana. Muchos autores lo consideran como una propia característica, tanto la estructura como la organización, y podemos ver esos niveles de organización que son muy importantes, y nosotros ya los conocemos. Partiendo desde esos diminutos átomos que forman enlaces para formar moléculas, esas moléculas forman organelos, estos organelos son característicos de una célula, ya sea para un organismo vivo independiente o para las células de un organismo pluricelular. En los organismos pluricelulares no se detiene ahí ese nivel de organización. Las células conforman tejidos, los tejidos conforman órganos. Los órganos comprenden todo un tipo de aparatos especializados, y varios aparatos especializados conforman un ser, por ejemplo, un ser humano. Ahora, podemos detener ahí ese nivel de organización, pero o podemos seguir. Estos seres también viven en ecosistemas. Los ecosistemas viven en una plataforma continental, o bien también los seres vivos pueden vivir en el mar y en el agua. Estos viven en un planeta, nuestro planeta está dentro de un sistema solar, nuestro sistema solar está en el brazo de Orión, nuestro brazo de Orión se encuentra en una galaxia, y nuestra galaxia pertenece a miles y miles de galaxias dentro del universo. Así es que ese nivel de organización nosotros lo podemos llevar todavía más lejos. Otra característica de los seres vivos es que tienen metabolismo. Los seres vivos usan energía y consumen nutrientes para llevar a cabo todas esas reacciones químicas que sustentan la vida. La suma total de esas reacciones bioquímicas que ocurren dentro de un organismo se llama metabolismo. El metabolismo lo podemos dividir en dos fases. Una en reacciones anabólicas y en reacciones catabólicas. En el anabolismo, los organismos hacen moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. Ahora bien, en los procesos catabólicos pasa lo contrario. Tomamos esos alimentos y de allí nosotros tomamos esa energía para nuestras actividades diarias, para correr, para trabajar, para hacer nuestras actividades integradoras, para reír, jóvenes. Nosotros obtenemos esa energía de los alimentos que nosotros tomamos. Esos alimentos son macronutrientes, pasan por nuestro sistema digestivo, se hidrolizan, se separan en esas pequeñas moléculas, además de esos ácidos inorgánicos que nuestro cuerpo produce, como el ácido clorhídrico. También hay proteínas llamadas enzimas. Estas enzimas también ayudan a degradar esos nutrientes. Una vez que se han separado en esas unidades que lo conforman, son transportados directamente a la célula,
Dentro de la célula tenemos organelos especializados. Uno de ellos, y el más importante para la producción de energía, se llama mitocondria, donde se llevan a cabo esos procesos catabólicos, donde esos compuestos ya sencillos, ya hidrolizados, es decir, ya pequeñitos, entran dentro de un sistema de reacciones coordinadas y de allí se toma la energía que la célula la necesita mediante la fabricación de otras moléculas de alta energía llamadas ATP. El ATP es esa moneda energética de nuestras células. Mediante el ATP es transferida esa energía a donde se necesite, a nuestras funciones cerebrales, a nuestras funciones cardíacas, a nuestra movilidad, y entonces nosotros convertimos esa materia en energía. Y viceversa, en los procesos anabólicos, cuando nosotros hemos satisfecho nuestra energía, tomamos esas pequeñas moléculas y empezamos a construir moléculas más grandes. De estas moléculas nosotros podemos producir proteínas. Esas proteínas las necesitamos para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para ese proceso de reemplazar algunos compuestos que nosotros ya no necesitemos por compuestos nuevos. Nuestro cuerpo recicla aproximadamente el 75% de lo que estamos formados y lo demás lo toma de los alimentos. Por eso es muy importante la nutrición. Todos los nutrientes sirven y más adelante veremos de qué forma. Continuamos con estas propiedades de la vida. Otra de las características es la homeostasis. En esta, los organismos regulan su ambiente interno para mantener ese rango relativamente estrecho de condiciones necesarias para el funcionamiento celular. Nuestro cuerpo funciona entre una temperatura de 35.5 a 37 grados. Si esa temperatura se eleva, ya estamos padeciendo fiebre y es contraproducente para nuestro propio cuerpo. Si estamos en temperaturas más bajas, esas reacciones que nosotros necesitamos no se llevan a cabo y podemos empezar a sufrir hipotermia, quemaduras de frío. Es por ello que nuestro cuerpo necesita estar en una temperatura donde esas funciones biológicas se lleven a cabo. ¿Y cómo llevamos a cabo ese proceso? Bueno, por la propia regulación de nuestro cuerpo. En el verano nosotros utilizamos ropa ligera, y si hace mucho calor nosotros empezamos con un proceso de sudoración con el cual nosotros regulamos nuestra temperatura. Si estamos en invierno, nosotros nos cubrimos para evitar sentir frío y con ello las funciones de nuestro cuerpo se mantienen coordinadas a esa temperatura. A eso es a lo que nos referimos con la homeostasis. Otra de las características de la vida es el crecimiento, y todos los seres vivos experimentan un crecimiento regulado. Las células individuales aumentan de tamaño y los organismos pluricelulares acumulan muchas células por división celular. Ya sea que entre la diversa gama de organismos vivos, todos tienen diferentes periodos de crecimiento y desarrollo. Un ser humano tiene un promedio de vida. Las plantas tienen promedios de vidas desde meses hasta miles de años. Hay árboles que tienen 1200 años y siguen creciendo. Esa es una característica muy importante de la vida. Incluso las diminutas bacterias, dependiendo de su forma de reproducción, también crecen. Y hablando de reproducción, esa es otra característica de la vida. Los seres vivos pueden reproducirse para crear nuevos organismos. Esta reproducción puede ser asexual cuando solamente involucra un organismo parental, o bien puede ser sexual cuando requiere de dos organismos parentales. La mayor parte de las bacterias tienen una reproducción asexual. Esto tal vez trae algunas consecuencias. Por ejemplo, no existe una diversidad genética, ya que la célula hija es genéticamente igual a la célula madre. ¿Qué es lo que pasa con una reproducción sexual? Pues la unión de los gametos sexuales también hacen que se mezcle nuestro ADN.
Cuando se mezcla nuestro ADN, nuestros genes se mezclan y nos puede dar heredamos esas características de nuestros padres y ello es lo que también hace que continúe esa selección natural y es una parte en la cual también las especies se diversifican. En la reproducción sexual, dos organismos parentales producen espermatozoides u óvulos que tienen la mitad de esa información genética y estas células se fusionan para formar un nuevo individuo con un conjunto genético completo. Otra de las características de la vida es que presentan irritabilidad o respuesta. Y así como lo pueden ver en la imagen, una planta que ha desarrollado esa característica de respuesta ante un cambio del medio, ante el acecho de un depredador, bueno, los organismos presentan esta irritabilidad y esto responde a los estímulos o a los cambios del medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros o nos percatamos de que estamos tocando algo caliente, inmediatamente la quitamos. ¿Por qué? Es una respuesta de irritabilidad. Si nosotros no tuviéramos esa respuesta de nuestro sistema nervioso central, nos estaríamos incendiando, nos estaríamos quemando y no tendríamos una respuesta que pudiera a salvo nuestra integridad física. Y pasa así también con con todos los seres vivos, incluso en las plantas, como lo pueden ver en la imagen en pantalla. Todo ello, jóvenes, también nos lleva a una característica muy importante, a lo que es la adaptación o la evolución. Puede que algún autor le llame evolución, algunos otros autores le llamen adaptación. ¿A qué nos referimos con esta característica de la vida? Bueno, las poblaciones de los organismos pueden evolucionar y esto es a que esa composición genética de una población puede cambiar con el tiempo. A ello también nos llevamos a cabo esa adaptación y conlleva a una selección natural, en la cual esos rasgos de un ser vivo que le permite adaptarse puede transmitirlo a la siguiente generación. Esa es una ventaja de la reproducción sexual que en la reproducción asexual no se tiene. No obstante, la reproducción asexual también tiene algunas ventajas. Por ejemplo, el tipo de reproducción es más rápido. Por ejemplo, las bacterias tienen tiempos generacionales pero muy rápidos. ¿Qué es lo que pasa con la reproducción sexual? Por ejemplo, en algunos seres vivos muy grandes, en el caso de las jirafas o los elefantes, bueno, ello conlleva a que se tenga pocas crías y que los periodos de gestación sean pero muy largos. Ello puede ser una ventaja adaptativa o una desventaja adaptativa. Todo tiene que ver con esa selección natural y con este proceso de adaptación o de evolución. Y estas, jóvenes, fueron las características de los seres vivos. Características que los seres inertes no poseen y se deben de tener todas esas características para que sea un ser vivo. Ahora bien, ¿cuáles son esos procesos vitales? Todos los seres vivos, sin excepción alguna, realizan alguna serie de funciones indispensables para el propio mantenimiento de la vida y estas funciones le permiten a los seres vivos obtener energía y utilizarla para realizar esas funciones vitales, como lo cual es nutrirnos, el transporte de sustancias dentro de nuestro cuerpo, la respiración, el metabolismo y el tipo de reproducción. Todos llevamos a cabo la misma respiración, todos los seres vivos no nos hemos adaptado para una respiración aerobia, para una respiración anaerobia. Los procesos de nutrición son iguales, no existen seres carnívoros, existen seres omnívoros, existen seres herbívoros, existen todo este tipo de seres vivos que les acabo de mencionar, son heterótrofos. Existen seres autótrofos como las plantas. Las plantas fijan y crean, que sintetizan todas las moléculas que ellas necesitan por medio de fijar esas moléculas de dióxido de carbono del ambiente. ¿De dónde toman la energía? La energía la toman de la luz del sol,
mediante un proceso llamado fotosíntesis. Con esa energía, las plantas pueden crear sus propios alimentos, al igual como algunos otros seres vivos, tal vez como algunas bacterias, incluso algunos hongos. Los que no, somos organismos heterótrofos, y es decir, nosotros nos alimentamos de otros seres vivos para tomar todos esos nutrientes que nosotros necesitamos. Con ello, jóvenes, ya que nosotros observamos las características de los seres vivos, podemos decir que también los seres vivos estamos formados por átomos, ellas a su vez forman moléculas, y aquí empieza ese nivel de organización. Los seres vivos poseemos los mismos elementos de los cuales también se encuentra conformado el universo. Elementos mayoritarios como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Esos elementos, también llamados bioelementos, pasan a formar también biomoléculas, aunque para las biomoléculas vamos a encontrar algunas características especiales. Pero estos elementos que también se encuentran en el universo, estos elementos que conforman a los seres vivos, también se les nombra a bioelementos. Ahora, estos bioelementos también son característicos de algo que se llaman biomoléculas. Esas biomoléculas permiten el desarrollo y funcionamiento de los organismos, y estas pueden ser los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Y también, dependiendo a qué autor estemos nombrando, ¿no?, incluso las vitaminas las va a considerar como biomoléculas. Aquí hay que tener un especial cuidado, jóvenes. Hay que comprender bien qué son los bioelementos y qué son las biomoléculas. Ahora bien, los seres vivos poseen sistemas complejos y ordenados, que se caracterizan también por tener muchos mecanismos de control y de regulación para mantener un estado estacionario de nuestro sistema. Es decir, nosotros, hoy la temperatura que necesitamos es de 37 grados centígrados, no quiere decir que mañana necesitemos una de 45 o una de menos 2 grados. No, necesitamos nosotros, y también nosotros tenemos esos mecanismos de control y de regulación que regulan el transporte de sustancias, la refrigeración de nuestro propio cuerpo, ese transporte de nutrientes y el transporte de esos desechos que nosotros ya no necesitamos, y entre ellos todos estos sistemas de regulación que necesitan nuestros órganos y que conforman esos sistemas de órganos que tienen una función en específico. También otra característica de los seres vivos es de que se reproducen y recorren un ciclo de vida muy concreto. Los seres humanos nacemos, puede que se reproduzcan, puede que no, pero a todos tenemos un fin con esa muerte celular, con lo cual se puede llevar a cabo también ese reciclaje de nuestros propios componentes y formar nuevamente parte de esa composición de esos elementos en el universo. Tenemos ciclos de vida muy concretos para cada una de las especies. Hay seres que viven por días, por semanas, por décadas de años. Hay seres vivos como algunos árboles leñosos que llegan a vivir hasta miles de años. Ahora bien, jóvenes, con ello nosotros ya platicamos de esas características de los seres vivos. Vamos a ver qué son esas pequeñas células de las cuales están conformados los organismos vivos. Existe una clasificación de esas células, de esos organismos unicelulares. Los organismos unicelulares, como el nombre lo indica, están constituidos por una sola célula. Esta célula puede ser procariota o eucariota, o son seres procariontes o eucariontes. Los seres procariontes o células procariotas están formadas por una membrana plasmática que no posee un núcleo organizado. Son seres vivos extremadamente simples, carecen de organelos celulares
excepto por ribosomas en los que están formados por el ARN ribosomal y proteínas ribosomáticas. ¿Qué son este tipo de moléculas? Son moléculas que guardan esa información que se hereda hacia un nuevo ser. ¿Qué son los organismos eucariontes o esas células eucariotas? Son células como nosotros, como las plantas, como prácticamente todos los animales, donde esas células se consideran células superiores porque están delimitadas por una membrana plasmática con un núcleo verdadero, el cual está rodeado por una membrana nuclear. En ese núcleo se encuentra ese ADN que se encuentra asociado a proteínas, donde se encuentra esa información que se puede heredar, toda nuestra información genética. A este grupo pertenecen las células animales, las vegetales y de los protozoarios. ¿Cuáles son las características de células procariotas y de células eucariotas? Bueno, las células procariotas no presentan un núcleo definido. El material genético está constituido por una enorme molécula de DNA. Presenta una membrana celular rodeada por una pared celular externa. Presentan ribosomas. Comprende a las bacterias y a las algas verde-azules. Pueden existir sin oxígeno, es decir, también puede que tengan un tipo de respiración anaerobia. Generalmente se reproducen por bipartición, es decir, que a partir de una célula madre, esta se divide y crea dos seres nuevos. La mayoría de estos seres procariotas son heterótrofos, exceptuando algunas, por ejemplo, esas algas verde-azules que fijan ese dióxido de carbono de la atmósfera y sintetizan sus propios nutrientes. ¿Qué pasa con las células eucariotas? ¿Cuáles son esas características? Bueno, presentan un núcleo definido, ese material genético está constituido por ADN que está asociado con proteínas estructuradas llamadas cromosomas. Pueden presentar pared celular, como en el caso de las plantas, o carecer de ella, como en el caso de los animales. Son aerobios, se reproducen por mitosis y por meiosis, y pueden ser autótrofos, como las plantas, o pueden ser heterótrofos, como los leones. Jóvenes, aquí es importante, y hago hincapié, una de nuestras actividades nos pide que enlistemos características de organismos procariotas y de organismos eucariotas. No está indicando que pongamos ejemplos en esta actividad, sino las características. ¿Qué características? Las que estamos viendo en pantalla. ¿Y existen más? Claro que existen más, y en sus trabajos deben de ponerlas. Ahora bien, ¿qué pasa con esos organismos pluricelulares? Ya vimos que existen células procariotas, como las bacterias, y que existen células eucariotas, que son células superiores, que poseen un núcleo definido. Existen seres unicelulares, como esas bacterias, y existen seres pluricelulares, como los conejos. Los organismos pluricelulares están formados por un conjunto de células diferentes. En general, estos organismos están compuestos por células eucariotas o células eucariontes. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuáles son estas características? Bueno, existe una colaboración y división de actividades. Por ejemplo, en el caso del ser humano cuenta con células adiposas llamadas adipocitos, con células sanguíneas de diferentes tipos, como pueden ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Tenemos células musculares, células óseas, que en todo ese conjunto se encargan de realizar funciones determinadas. Crean sistemas. Esos sistemas tenemos sistemas musculoesquelético que nos permiten, ese es el soporte y darnos estructura. Tenemos un sistema digestivo, el cual nos permite aprovechar esos nutrimentos de los alimentos que nosotros tomamos. Tenemos un sistema nervioso, el cual tiene el control de diferentes órganos, y es donde existe esa colaboración y división de actividades. Existe también un tipo de organización en niveles, ya que las células se organizan y forman tejidos. Estos a su vez forman órganos. Estos forman sistemas para conformar un ser, como una vaca, como un ser humano, como una planta,
todos estos tipos de organismos son pluricelulares porque están conformados de muchas células. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? Reina, ¿tiene No, alguna profesor. duda? Hola, Teresa. Bueno, continuamos entonces con nuestra exposición. Por ejemplo, jóvenes, ¿cuáles son las características de esos seres unicelulares y de los seres pluricelulares? Esto es importante que reflexionemos un poco en ello. Los organismos unicelulares, bueno, están conformados de una sola célula. Pueden existir tanto organismos eucariotas como procariotas de diferentes reinos, como bacteria, arquea, protozoa, fungi, cromista. Tamaños son microscópicos, es decir, que miden menos de 1 micrómetro hasta pocos milímetros. Generalmente los seres unicelulares están presentes, algunos de ellos en hábitats extremos, y en cuanto a su conformación, estructura y especialización celular, pues no forman estructuras complejas. La mayor agregación celular son en colonias y tampoco pueden lograr una especialización celular, puesto que solo están formados de una sola célula. ¿Qué pasa con los organismos pluricelulares? Están formados de 2 o más células. También existen en cuanto a estos seres pluricelulares, pues organismos eucariotas, del reino animal, del reino planté, el reino de las plantas, fungi y cromista. Los tamaños pueden ser desde microscópicos, como esos protozoarios, hasta macroscópicos, como lo puede ser una rana. ¿Viven en hábitats extremos? No, no viven en hábitats extremos como algunas de esas bacterias, de esos organismos unicelulares. En cuanto a la conformación de estructuras, bueno, presentan una alta especialización celular y pueden formar tejidos, órganos y sistemas complejos. ¿Como cuál? Como todos los que tiene el ser humano, como los cuales lo tienen los peces, e incluso lo tienen las plantas. Las plantas también tienen un sistema de refrigeración, tienen un sistema vascular, tienen un sistema de fijación por medio de raíces que las ancla al suelo. Son organismos también altamente especializados, como todos los organismos vivos, particularmente los organismos pluricelulares. Ahora, por ejemplo, también parte de esas actividades involucra investigar acerca de unos de esos microorganismos y cómo el ser humano los ha aprovechado, por ejemplo, para producir dentro de la industria de los alimentos. Como un breve comentario, jóvenes, los microorganismos no solamente se utilizan en la industria de los alimentos, se utilizan para producir medicamentos, para producir colorantes, se utilizan para producir plásticos biodegradables. Realmente los microorganismos el ser humano ha aprovechado para utilizarlos en muchas, pero muchas actividades. Vamos a centrar nuestra actividad en cuanto lo es a la industria de los alimentos. Nosotros lo hemos hecho en casa, tal vez para aquellos que tengan búlgaros y hagan su propio yogur en casa. Pero me van a decir, esos no son microorganismos, puesto que yo los puedo ver y son como pequeñas bolitas. Bueno, a lo que nosotros llamamos búlgaros, son consorcio de varios tipos de levaduras que acidifican la leche. Están conformados y están participando todos ellos y se juntan en un pequeño consorcio al que nosotros llamamos búlgaros. Si nosotros pudiéramos separar esa pequeña bolita, veríamos que está formado de miles y miles y miles y miles de microorganismos. Y hemos aprovechado para hacer yogur. Hemos aprovechado las levaduras nativas de la piña para hacer un riquísimo tepache. Y así como esos muchos tipos de alimentos. En pantalla les muestro algunos, por ejemplo, el que tenemos el que nos marca la propia actividad, que es Streptococcus thermophilus, que tiene una función similar al Lactobacillus bulgaricus. ¿En qué productos se pueden utilizar? Para la elaboración de yogur, de queso, de kefir, de mantequilla, de kumis. Por ejemplo, el hongo penicillium lo podemos utilizar para el queso camembert, para diversos tipos de queso como el gorgonzola, el roquefort. Saccharomyces cerevisiae lo podemos utilizar para producir pan, no solo un pan, enormes variedades de pan, para producción de alcohol.
¿Como cuál? Como la cerveza, como la sidra, como el vino, y para diferentes especializaciones de bebidas fermentadas. ¿Qué pasa con Mycoderma seti? Podemos nosotros hacer vinagre a partir de una fermentación alcohólica. Nosotros también podemos hacer esos encurtidos característicos, por ejemplo, hay a quienes les gusta encurtir verduras o esos chiles tan característicos como los chiles en vinagre, se pueden fabricar y para fabricar ese vinagre a partir de la propia fermentación, y son productos realmente muy ricos, o productos novedosos como lo es la kombucha. Parte de nuestra actividad es investigar acerca de un microorganismo que se utiliza en la industria de los alimentos y ejemplificar con 3 productos donde se utilice ese microorganismo, jóvenes. Ahora bien, nosotros también tenemos que retomar esta parte del conocimiento científico. Y bueno, ¿a qué nos lleva este conocimiento científico? Ya sabemos, o ya conocimos lo que es el método científico, lo que es ese pensamiento científico y hacia dónde nos lleva eso. Nos lleva hacia un conocimiento científico. Por ejemplo, una investigación biológica generalmente empieza con una observación. ¿Qué es? Es esa primera parte del método científico. Después, por ejemplo, un biólogo le llama la atención y decide estudiar. Por ejemplo, un biólogo que estudia el cáncer puede notar que cierto tipo de cáncer no va a responder a una quimioterapia y puede preguntarse por qué pasa esto. Una ecóloga, al observar otro fenómeno, por ejemplo, una ecóloga marina, al observar que los arrecifes de coral en su lugar de estudio se están decolorando, se hace una pregunta a partir de esa observación, la lleva a experimentar, la lleva a analizar esos datos y a sacar una conclusión. ¿Por qué nuestros arrecifes de coral se están decolorando? Por el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Y nosotros ya tenemos esos conocimientos para poder emplear el método científico que nos lleve a un pensamiento científico y logremos desarrollar ese conocimiento científico. Por ejemplo, en los fundamentos de la biología y otras ciencias se encuentra un método de resolución el que nosotros ya conocemos y se llama método científico. No solo en las ciencias experimentales podemos utilizar este método científico, también en ciencias que no son experimentales. Y bueno, los diversos estudiosos en cada uno de los campos de las ciencias se hacen muchas preguntas, al igual que ustedes, al igual que yo. Podemos realizar diferentes pruebas y podemos utilizar ese método científico para encontrar lo más importante, esas respuestas lógicas y respaldadas por evidencia. Al reproducir esos fenómenos, el analizar datos nos va a llevar ¿a qué? A un conocimiento científico. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo en ese método, en este módulo, y yo les aseguro que muchos de ustedes ya lo están dominando. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Lo vamos a evaluar con base en la siguiente rúbrica. Ustedes van a crear ese documento en un procesador de textos con su portada. En la portada, datos de identificación, y además en este documento vamos a integrar lo siguiente. La tabla con la descripción clara. Descripción, jóvenes, no títulos. De esas 8 características de los seres vivos, y además vamos a tomar una imagen que describa y que nos ayude con esa característica de los seres vivos. Vamos a hacer una descripción clara de esos procesos vitales en un párrafo no menor a 8 renglones. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a observar claramente 5 características de los organismos unicelulares y 5 de los organismos pluricelulares. Jóvenes, aquí es importante, características de organismos unicelulares y pluricelulares, no ejemplos. Nosotros ya vimos esas características. Ahora bien, también vamos nosotros a seleccionar 2 organismos unicelulares que se utilizan en la industria alimentaria y vamos a colocar 3 productos en los que se utilice ese microorganismo. Vamos a redactar una conclusión en media cuartilla. Jóvenes, utilicemos un tamaño de letra prudente, un tamaño de letra 11, un 12, un interlineado, un
sencillo o de 1.5, no mayor, no vayan a hacer una letra Arial 32, porque con 3 palabras ya hicimos media cuartilla, ¿no, jóvenes? Tratemos de hacer esa media cuartilla con un tamaño de texto que sea prudente para completar nosotros nuestra actividad. Ahora pasemos a nuestra actividad integradora número 6, y muy importante, lo cual es la nutrición. Con ello, jóvenes, la energía no solamente se utiliza en los motores. Los organismos vivos aprovechan esa energía que se produce mediante la nutrición para nuestro funcionamiento adecuado. En esta actividad número 6, nosotros vamos a reforzar lo que aprendimos acerca de esa nutrición autótrofa y heterótrofa, para entender la relación que existe entre la materia y la energía en los organismos vivos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. ¿Qué vamos a necesitar para esta actividad? Necesitamos conocer los procesos de la nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. ¿Qué vamos a entregar en este documento procesador de textos? Bueno, vamos a explicar los aspectos que se nos soliciten de la nutrición. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a explicar en un párrafo de 5 a 8 renglones la diferencia entre la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos autótrofos y 3 ejemplos de organismos heterótrofos. Aquí sí, jóvenes, van a ser ejemplos de ese tipo de organismos en esta actividad. Vamos a explicar en un párrafo de al menos 5 renglones, jóvenes, la relación entre la materia y la energía que se observa en la nutrición celular. Vamos a describir la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida. Aquí es importante que sean 4 biomoléculas y no 4 bioelementos. Enseguida, jóvenes, nosotros vamos a observar lo que son las características de lo que son los bioelementos y las características de las biomoléculas. Y finalmente vamos a explicar en un párrafo de no menor a 5 renglones, jóvenes, el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en el proceso de la nutrición. Este documento que vamos a realizar en un procesador de textos, que de preferencia sea en Word, también lo pueden formar en formato PDF, jóvenes. Nosotros vamos a colocarlo con nuestros apellidos, guión bajo nuestro nombre y la clave. M14, S3, A y 6. ¿Qué es un organismo autótrofo y qué es un organismo heterótrofo? Hace un momento les mencioné un poco, pero ¿qué son? Los organismos autótrofos son organismos que fabrican su propio alimento. Son organismos productores. Los organismos heterótrofos son organismos que se alimentan de otros seres vivos, es decir, son consumidores. Los organismos autótrofos, ¿de dónde obtienen su alimento? Lo fabrican. Lo sintetizan a partir de moléculas inorgánicas como es el dióxido de carbono y del vapor de agua o del agua. Por ejemplo, las plantas fijan ese dióxido de carbono de la atmósfera. ¿De dónde obtienen esa energía? Bueno, de la luz solar. ¿De dónde obtienen los alimentos los organismos heterótrofos? Bueno, lo obtienen de otros seres vivos. Lo obtienen de esas moléculas orgánicas que obtenemos al alimentarnos de otros seres, ya sean animales, sean incluso microorganismos o sean otro tipo de animales. ¿Qué tipo de metabolismo tienen los organismos autótrofos? Bueno, tienen procesos anabólicos a partir de moléculas inorgánicas. Los organismos heterótrofos tienen procesos anabólicos a partir de moléculas orgánicas preformadas. Es decir, los organismos autótrofos sintetizan sus alimentos a partir de moléculas inorgánicas, mientras que los organismos heterótrofos necesitamos moléculas orgánicas para poderlos asimilar, ya sea para nuestro propio cuerpo o para producir nosotros esa energía. ¿De dónde se obtiene la energía para los organismos autótrofos? Principalmente de la energía lumínica, es decir, de la luz solar. Pero también existen organismos que utilizan la energía química. Generalmente se les llama organismos quimiolitotróficos o quimiolitótrofos.
Estas utilizan reacciones oxidativas de elementos inorgánicos. Recordemos, por ejemplo, que esos organismos unicelulares, algunos viven en ambientes extremos. Por ejemplo, en las fosas marianas, muy abajo o hasta el fondo del lecho marino, en temperaturas y presiones extraordinariamente elevadas, o en geysers, donde son temperaturas muy elevadas, donde realmente no hay moléculas orgánicas, sí muchas moléculas inorgánicas, y de allí estos microorganismos y estos seres obtienen esa energía a partir de esos compuestos inorgánicos, mientras que los organismos heterótrofos obtienen energía química a través de la respiración celular, a través de un proceso llamado respiración oxidativa. ¿Los organismos autótrofos tienen organelos especializados? Claro que sí. Por ejemplo, los cloroplastos en las plantas que se utilizan de la captación de esa energía solar. Mientras que los organismos heterótrofos no poseen cloroplastos ni organelos especializados diferentes. Algunos ejemplos, y esto es importante, por ejemplo, de los autótrofos, plantas vasculares. ¿Qué plantas? Las que conozcamos. Una lechuga, el cilantro, un árbol, un durazno, una cereza, bacterias nitrificantes, también algunas algas verde-azules, también algunas bacterias son organismos autótrofos. Por ejemplo, organismos heterótrofos, todos los animales, todos los hongos jóvenes, todos los hongos son heterótrofos, algunas bacterias y también los parásitos, bueno, son heterótrofos. Vamos a ver qué es la nutrición celular. Bueno, cuando nuestro alimento entra a nuestro organismo, es digerido. De hecho, la digestión empieza desde que nosotros formamos ese bolo alimenticio. Es transformado en partículas más pequeñas con ese movimiento de cizalla que hace nuestros dientes para reducir ese bolo alimenticio. ¿Por qué inicia nuestra digestión desde que formamos ese bolo alimenticio? Porque lo mezclamos con saliva. Y en la saliva nosotros estamos secretando sustancias, unas proteínas muy versátiles que se llaman enzimas. ¿Tenemos diferentes tipos de enzimas? Claro que sí, que se encargan de degradar cada uno de esos nutrientes diferentes que nosotros necesitamos. Este bolo alimenticio pasa a nuestro estómago, donde en nuestro estómago, en condiciones muy ácidas, termina o ayuda a ese ácido a hidrolizar. Hidrolizar significa romper. De esos alimentos, los nutrientes que nosotros necesitamos para que se absorban en el estómago o se absorban vía intestino. Estas biomoléculas que nosotros necesitamos son lípidos, son glúcidos, son proteínas. También nosotros necesitamos de sales minerales, también nosotros necesitamos de agua, pero estas son moléculas inorgánicas. Al conjunto de todas estas sustancias que nosotros necesitamos lo llamamos nutrientes. ¿Por qué nosotros necesitamos materia? Porque nosotros necesitamos reponer todo lo que perdemos al día para fabricar células nuevas, para que nos crezca nuestro cabello, nuestras uñas, para que nosotros mudemos de esa piel que nosotros ya necesitamos, para que nos recuperemos de nuestras lesiones, o simplemente para que un nuevo ser, para que un bebé, una cría, un cachorro, crezca y se convierta en un individuo adulto. ¿Para qué necesitamos nosotros la energía? Pues para realizar todas las actividades que nosotros necesitamos. Para realizar nuestras tareas, para trabajar, para limpiar nuestro hogar, para correr, para bailar, para reír. Para todo ello nosotros necesitamos energía. ¿Y a partir de dónde la obtenemos? A partir de ese proceso de nutrición, llevando a cabo un balance de todos esos nutrientes que nos lleva a desarrollar una vida y que sea una vida sana. Ahora bien, es importante que nos quede claro qué son estos bioelementos. Los bioelementos los vamos a encontrar en la tabla periódica. Estos bioelementos van a formar las biomoléculas, jóvenes. Vamos a tener bioelementos primarios como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo,
que van a conformar la mayor parte de todas esas moléculas de las cuales estamos formados. Va a haber otros elementos que los vamos a necesitar en menor cantidad, que los vamos a llamar elementos secundarios y oligoelementos o elementos traza, como el magnesio, el calcio, el potasio, el cloro, el yodo, el flúor, el zinc, el cobre, el manganeso. Estos elementos los necesitamos como elementos traza y generalmente los vamos a encontrar dentro de los minerales. Y más importante, nosotros necesitamos de esas biomoléculas. Las biomoléculas van a ser sustancias orgánicas principalmente y que tienen funciones específicas. De estas las podemos clasificar en carbohidratos. Los carbohidratos, de una forma coloquial, nosotros le llamamos harinas o azúcares. Y son muy importantes para nuestra nutrición. ¿Por qué? Porque nos brindan energía muy rápida. Pasan a procesos metabólicos dentro de nuestro cuerpo donde nosotros podemos asimilar esos azúcares para la conversión de energía. Nosotros también necesitamos de lípidos. Los lípidos son incluso necesitamos de grasas y eso les vamos a llamar ácidos grasos esenciales, como el oleico, el esteárico, el palmítico, que nosotros necesitamos para funciones de lubricación, para funciones de protección, como reserva de energía, para crear esteroles a partir del colesterol, y todas esas moléculas son benéficas para nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos de estas moléculas orgánicas y las consumimos en exceso? Pues ya no tenemos un balance o un equilibrio y se van a poner cachetones como su profesor. Por eso es importante que tengamos una nutrición correcta. Dentro de estas moléculas orgánicas nosotros también necesitamos proteínas. Estas proteínas están formadas por monómeros más pequeños, que los vamos a conocer como aminoácidos. De estos aminoácidos existen también aminoácidos esenciales. Esos aminoácidos esenciales, nosotros, el ser humano, a los que llamamos aminoácidos esenciales, no los podemos sintetizar. Es por ello que nosotros necesitamos nutrirnos de otros seres vivos para que tomar esas moléculas orgánicas y que se integren dentro de nuestro metabolismo, ya sea para reparación o para la fabricación de energía. También dentro de esas biomoléculas muy importantes vamos a tener a los ácidos nucleicos. ¿De qué ácidos nucleicos estoy hablando? Del ADN y del RNA. ¿Por qué son importantes? Porque en el ADN va a guardar toda nuestra información genética y esa información también para la síntesis de proteínas y de esas sustancias que nosotros necesitamos. Algunos autores van a considerar a las vitaminas como moléculas orgánicas. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos van a tener una característica importante y van a estar formadas de unidades fundamentales, unidades monoméricas, que tienen características en común. ¿Qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas son moléculas tan diversas, pero que sí tienen una función específica. ¿Por qué? Porque ayudan mucho en los procesos metabólicos como cofactores para estas enzimas. Las enzimas, les comenté hace un momento, que son proteínas que realizan funciones específicas y dentro de nuestro cuerpo estamos realizando tantas funciones específicas y en secuencia que son muy importantes. Es importante tener un balance de todos esos nutrientes y que nos sirve para la asimilación de todas estas biomoléculas orgánicas. También va a existir algunas biomoléculas inorgánicas como el agua, algunas sales minerales e incluso gases como el dióxido de carbono, pero ese es para la nutrición de otro tipo de seres vivos. Dentro de esto, jóvenes, ya habíamos platicado una de las características de los seres vivos y era esta parte del metabolismo. El metabolismo, ¿qué es? Es un conjunto ordenado de reacciones químicas que le va a permitir a la célula obtener energía de su entorno y también le va a permitir el sintetizar compuestos fundamentales de sus macromoléculas y producir posteriormente propias macromoléculas, es decir, existe un reemplazo estructural de todo lo que estamos formados. Para ello va a haber procesos catabólicos y va a haber procesos anabólicos. Los procesos catabólicos
producen energía y las va a almacenar en unas sustancias llamadas ATP. El adenosín trifosfato es esa molécula de alta energía que se forma y que lleva esa energía hasta donde se necesite. Generalmente son rutas convergentes porque si nosotros consumimos proteínas, si nosotros consumimos carbohidratos, si nosotros consumimos lípidos, van para la fabricación de energía. Una vez que cese esa fabricación de energía, bueno, ya pasa a procesos anabólicos, pero nosotros podemos obtener energía de todas esas biomoléculas al degradarse. Por ejemplo, vamos a tener rutas catabólicas específicas como la glucólisis, el ciclo de Krebs, las fermentaciones y lo que es la cadena respiratoria. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo no produce energía, consume energía. Usa esas moléculas de ATP y sus rutas son divergentes, es decir, que a partir de esas moléculas de alta energía que se necesiten, vamos a llevarla a las células para que puedan fabricar esas biomoléculas para la fabricación de otras proteínas, para la fabricación de tejidos, para un reemplazo celular. Para esas son esas rutas divergentes. Algunos ejemplos los que utilizan las plantas en la fotosíntesis y en los seres humanos para la síntesis de las proteínas que nosotros necesitamos, que a partir de esos monómeros que vienen dentro de los nutrientes de los cuales nosotros los alimentamos. Es por ello que el metabolismo es muy importante y bien, ya sea por rutas catabólicas que nos dan energía o por rutas anabólicas que nos ayudan a fabricar las biomoléculas que necesitamos. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Vamos a elaborar ese documento con nuestra portada. Es importante que expliquemos de forma correcta en un párrafo no menor a 5 renglones la diferencia entre esa nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. Colocar aquí sí 3 ejemplos de organismos autótrofos y 3 ejemplos de organismos heterótrofos. Vamos a explicar claramente en un párrafo no menor a 5 renglones la relación entre la materia y la energía y cómo se observa en esa nutrición celular. ¿Cómo lo vamos a explicar? Como ustedes quieran y con los ejemplos que ustedes quieran. Por ejemplo, su asesor virtual se despierta en la mañana y se come una torta de tamal. En la torta de tamal, ¿qué encontramos? Encontramos carbohidratos, encontramos proteínas. Forma un bolo alimenticio, pasa por mi sistema digestivo. Una vez que se digiere, son tomadas esos carbohidratos, se hidroliza y se separa en glucosa, ese monómero más pequeño de todos los carbohidratos, y entra a un proceso que se llama glucólisis. La glucólisis termina en la fabricación de una sustancia que se llama piruvato, y el piruvato entra a ciclo de Krebs y de aquí a cadena respiratoria. ¿Qué es lo que pasa en esa cadena respiratoria? Con el oxígeno que yo respiro llega hasta nuestras células y completa esos ciclos metabólicos. De aquí, con la finalidad que yo obtengo energía para venir y presentarme en mi sesión síncrona para poder evaluar sus actividades, para correr, para reír y para realizar todas mis actividades diarias. De esa forma tan sencilla nosotros podemos expresarlo. Que no sea en un párrafo menor a 5 renglones solamente. Describe claramente la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida. Aquí es muy importante, no confundamos lo que son las biomoléculas con lo que son los bioelementos. Y vamos a explicar claramente en un párrafo no menor a 5 renglones el papel que juega el catabolismo y el anabolismo en los procesos de nutrición. Ahora bien, jóvenes, antes de terminar, recuerden que tienen que realizar la encuesta de opinas de tu asesor virtual y las demás encuestas para que una vez que terminemos en esta semana de estudio puedan tener acceso a los recursos de la semana número 4. Recuerden también realizar su actividad socioemocional, la actividad formativa 5 y la actividad formativa 6, así como su cuestionario. No obstante, les digo que la grabación de esta sesión síncrona la estaré subiendo a YouTube y a la brevedad posible les estaré compartiendo la liga por medio de las novedades. Les sugiero estos recursos electrónicos donde puede apoyar mucho los conocimientos que ustedes adquieran con los recursos de nuestro portal. También ya se los subí por medio del foro y por medio del
el foro de novedades. Y jóvenes, si no queda alguna duda, vamos a dar en este espacio, no sin antes decirles que el próximo martes 23 y jueves 25 de noviembre a las 7 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, vamos a llevar nuestras sesiones síncronas para lo que es nuestro proyecto integrador, el cual se va a llamar la dinámica del universo. Ahora bien, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda sobre las actividades a realizar esta semana? No, profesor, muchas gracias, todo quedó muy claro. Ok, Teresa. Bueno, si no, si alguien presenta alguna duda, pueden hacerlo vía correo electrónico por medio del mensajero, aunque prefiero que sea por correo electrónico. Jóvenes, si ya no existe alguna duda y si llega a presentarse, vamos a tener una siguiente sesión este jueves a las 7 de la noche. Profesor, perdón, discúlpeme. Dígame. ¿Puedo preguntarle algo muy diferente de lo que estamos hablando ahorita de las actividades? Adelante, tenemos tiempo, claro que sí. Yo nada más tengo la duda de por qué cambiaron así las sesiones. Fue una instrucción que... ¿Por qué ahora usted nos da 2 en lugar de una? ¿Y por qué es tan diferente? Sí, mire, se está tratando de implementar algo que sea mejor para ustedes. De hecho, desde la primera semana de este módulo se está tratando de implementar. Pues la verdad, así como usted nos las está dando ahorita. ¿Perdón? No, nada, es que se me estaba yendo Sí, se le va un poquito el audio. la señal, profesor, disculpe. Sí. Ok, no escuché si les gustaba o no les gustaba. Espero que les guste y les sirvan estas sesiones. Yo prefiero que sea así para tratar de abordar los temas de nuestras actividades. De hecho, no deberían de ser así. De hecho, estas actividades únicamente debería de concentrarse en las dudas, pero creo que tener una explicación general de toda nuestra actividad, creo que los ayuda mucho mejor. Pues sí, realmente sí. Yo pienso que sí nos ayuda mucho que nos explique los recursos y que nos explique bien pues la dinámica de la actividad. Y yo, a mí la verdad me tiene contenta estas sesiones, me gustan por eso, porque entiendo bastante qué poner y ya voy sacando mis ideas para mi proyecto. Sí, es importante. Por ejemplo, María nos comenta que es mejor en 2 sesiones. Bueno, es importante que tengamos 2 sesiones. Todos los asesores nos estamos adaptando a estas nuevas indicaciones, pero todo es en pro para que se pueda desarrollar mejores sus actividades, para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos y también para tener un espacio de comunicación más cercano con ustedes. Y bueno, espero que les gusten y que les sean útiles para el desarrollo de sus actividades. ¿Alguna otra duda? Si ya no hay más dudas, jóvenes, voy a terminar la grabación. Todavía no me voy a salir, solo voy a terminar esta grabación.